Aurelio Suárez, su primer diagnóstico sobre esta reforma a la justicia. Bueno, una cosa era el programa de hoy por la mañana, yo después del acuerdo. Y yo creo que frente a eso quiero decir algunas cosas. Lo primero es esto. Yo creo que esta reforma a la justicia hay que entenderla dentro de un proceso general de la separación de poderes en Colombia, que podría resumirlo de la siguiente manera. Sin duda alguna, y pues aquí está el exministro, yo soy un ingeniero industrial, un ciudadano de a pie, pero sin duda alguna para mí la lectura que tengo sobre la Constitución del 92 es una Constitución que es una Constitución con bastante peso en el Ejecutivo, mucho más que sobre los otros poderes. Y lo que uno ve del año 91 al año 2012 es que ese peso del Ejecutivo se ha venido acentuando cada vez más. De hecho, la reelección no la tenía la Constitución del 91. Y eso es pues tanto que hubo un fallo de la Corte Constitucional que dijo, no, la tercera sí ya no, porque esto sí ya se acaba con los mínimos pesos y contrapesos. Yo pienso que la reforma de la justicia, esta que estamos discutiendo, aún antes y después del acuerdo, está enmarcada dentro de ese proceso general de los últimos 20 años de fortalecer el poder ejecutivo y de alguna manera cada vez lesionar más ese principio sagrado de la democracia, que es la separación de poderes. La segunda cosa que quiero plantear es esto. A mí me parece que debemos hacer una revisión del proceso mismo de la reforma. Es decir, este es como el cuarto episodio de esta reforma. Hubo un momento, hasta hoy por la mañana, se hablaba de que ni siquiera era una reforma a la justicia, que era una reforma política. Es que cada proyecto que sale de una de las cámaras es distinto. Y ahora ya hay otro distinto de la reunión, ¿cierto? Sí. Tanto que yo creo que la reforma perdió su objetivo. Y en ese sentido yo comparto lo que han dicho mis compañeros de panel, que son antecesores. La reforma a la justicia tiene que tener un propósito, un objetivo, la gente, la sociedad. Que la sociedad tenga allí un poder, un valor institucional que le permita resolver sus conflictos y sus contradicciones, y que el Estado pueda hacer todo lo que hace con la justicia teniendo a la gente como objetivo. Y yo hago una pregunta: a estas alturas del partido, ¿ese objetivo se mantiene? Es decir, Néstor está insistiendo mucho en que miles de oyentes que tenemos en este momento, que son ciudadanos de a pie, dicen, bueno, ¿y esa reforma a la justicia a mí para qué? ¿A mí me va a servir? ¿Eso no me va a servir? Y entonces prácticamente ya terminó la gente viendo un pugilato entre los poderes, el gobierno nacional con un punto de honor sobre la base del Consejo de la Judicatura. Yo en eso coincido con Luz María. Yo creo que no debemos confundir a las personas que pertenecen a las instituciones con las instituciones mismas, y entonces denigrar de las instituciones. O sea, porque el cura sea malo no hay que quemar la iglesia, por decirlo de alguna manera, no hay que quemar la parroquia, ¿sí? Es decir, la gente yo creo que está absolutamente perdida frente a los objetivos reales de esta reforma, que a mi modo de ver también están perdidos. Yo tengo mis dudas sobre que se conserve la autonomía. De pronto no la quita toda, pero otro mordisquito más le pegan al poder jurisdiccional, al poder judicial en esta reforma. Y sobre el tema de la congestión, yo sí que quisiera dar algunos datos, porque me parece que hay que precisar los datos que pues yo sé que de manera muy general el doctor Martínez ha expuesto acá. En noviembre del año 2011 había 2.650.000 expedientes represados. Aurelio, de esos 2 millones... Eso es en la jurisdicción ordinaria y la contenciosa. Okay. Súmale los de la Fiscalía General, a los cuales hizo referencia el Consejo, la Corporación de Excelencia en la Justicia. Pero yo hablo sacando a la Fiscalía. Pero bueno, porque estamos, es darnos como la carne del problema, porque eso sí, los abogados y los notarios no van a hacer justicia penal, ¿no es cierto? Entonces me estoy refiriendo a lo que van a hacer. Justicia penal. Bueno, afortunadamente, por ahora no, ¿cierto? Entonces 2.650.000 expedientes. De esos 2.650.000 expedientes, la mitad, el 50% son demandas de los bancos. No, eso no es correcto. Tengo el dato. No. Bueno, pero es que se nos pone complicado, porque entonces como la palabra suya con la mía, yo tengo unos datos sacados del Observatorio de Justicia que me dan esos datos, ¿sí? En la justicia civil hay 1.300.000 expedientes. De ese 1.300.000 expedientes hay 800.000 expedientes hipotecarios. Pero bueno, digamos que cifras más, cifras menos. Te doy el dato tomado de la Asociación Bancaria
de un inventario de procesos. 60.000 procesos ejecutivos tiene el sistema financiero. Sí, pero es que la crisis financiera debe tener solo una de persona. la banca hipotecaria ya pasó. No, pero fíjese una cosa. Eso fue en el 2008. Este es un dato de noviembre del 2011 que recuerdo que ese dato que está dando Aurelio coincide con una columna tal vez de Ramiro Bejarano, diciendo que el sistema financiero sobrecargaba también los despachos judiciales. Que por eso ahora le van a Pero además hay una cosa, es que yo quiero combatir un poco el tema de la congestión, porque creo que hay más bulla que de verdad. Mire esto, de una buena parte de estos expedientes represados son expedientes sin trámite y otros con trámite. ¿Qué son expedientes sin trámites? Que un día la señora va y dice, no, voy a poner una denuncia a fulano y no vuelve. Y eso nos lo están contando como expediente represado. Y otros tienen trámite. Yo no tengo un dato exacto, pero podría decirles, según las cifras que conseguí, que por lo menos la mitad de los expedientes no tienen trámite. Fueron demandas que se colocaron en un momento dado, denuncias, y que no han tenido trámite alguno. No volvió por allí. Entonces yo diría que una cosa que puede ser interesante es, bueno, la justicia no la toca. ¿Qué hace con esos expedientes que no tienen trámite? Eso se queda como en el aire. Y otra cosa que es importante. Y ahí juntamos, Aurelio, a propósito, peras con manzanas. Sí. Las peras de expedientes gruesos que están abandonados, claro, son importantes, y las manzanas de esos procesos chiquitos que se quedan en el olvido. Yo creo que eso también tiene una solución. Hace 2 años se sacó la ley de perención, proceso obvio, que no se mueva por más de un año. Y de pequeñas causas, etcétera. Y se termina el proceso. Claro, correcto, de perención y de pequeñas causas, correcto. Pero hay una cosa que es bien interesante, que es bueno que los oyentes sepan. La gran mayoría del represamiento de casos, de la congestión, se da en los juzgados civiles municipales, o sea, en la base misma del Poder Judicial. A mí me da la impresión de que esto no va a intervenir sobre ese Poder Judicial municipal, digamos, esa base, estructura de acceso inicial, por decirlo de alguna manera, del ciudadano al bien público de la justicia. Le doy un datico, Aurelio. Por primera vez con esta reforma todos los municipios del país van a tener juzgados, sí, por primera vez. Pero en términos de La Plata, doctor Martínez, yo tengo unos datos. ¿Será? Aquí se nos están volviendo mandatorio los datos por la Constitución. Un poquito complejo. Mire, yo estuve consultando qué porcentaje del presupuesto general de la nación en la mayoría de los países corresponde a la justicia, sin tener en cuenta las fiscalías, ¿cierto? Tienen su presupuesto aparte. Correcto. Y es difícil encontrar un país que tenga menos del 2% de su presupuesto general en la justicia. Uno de los países donde está por debajo del 2% es Colombia. Claro. Es más, doctor Martínez, en la proyección que tiene el proyecto de reforma a la justicia, estamos hablando de que para el presupuesto eventual del año 2020, lo que se destinará a la justicia será apenas el 1.16% del presupuesto general. Luego no es tanto los recursos que se dicen que va a haber para la justicia. Estamos hablando del 1.2%, en un momento dado subió hasta el 1.5% del presupuesto general de la nación. Sobre eso, Aurelio, me preguntan un par de oyentes si se necesita una reforma constitucional para darle más plata. No se necesita una reforma, se necesita una decisión de Hacienda. Bueno, pero por eso yo quiero plantear una especie de dilema. Se le mete plata a la justicia en los juzgados civiles municipales, que es el centro de la congestión, incluso de los que llevan algún trámite, o se toma la vía de en medio, esta vía que han llamado de privatización, de descongestión, de utilización de abogados, de notarios que ya han dicho, van a cobrarle al ciudadano por esos oficios de jueces que en un momento dado van a operar. O sea que el acceso por recursos no se va a resolver con el tema de la descongestión por esta vía. Y una última cosa. Cuando uno consulta las distintas opiniones extranjeras sobre esta reforma a la justicia, encuentra opiniones casi unánimes, doctor Martínez y doctor Laforí, Luz María, Néstor, que hablan de que no es bien llevar a norma constitucional este tipo de mecanismo de transición para descongestionar la justicia. Es decir, eso se puede hacer por una ley, aún así que elevarlo a norma constitucional. Ese es un punto grave. A ver, yo sí quiero retomar un poco la discusión. Hay una serie de asuntos puntuales que estamos discutiendo aquí. El tema del gerente o del 1 o 6 gerentes, el tema de las composiciones que terminó teniendo el Consejo Superior de la Judicatura. Pero yo quiero volver un poco al tema de la reforma misma, del proceso mismo. Esta reforma, primero,
se presentó con unos propósitos. En la mitad del camino le sacaron lo del el fuero penal militar, la justicia penal militar, lo del fuero militar. Después se enrareció con lo que estaba montando el Congreso para blindarse frente a la pérdida de investidura. Ahora entiendo que este acuerdo vuelve y como que limpia es un poco, aunque no estamos seguros si les cumplan el acuerdo. Y esta reforma perdió su objetivo hace mucho rato. Yo creo que hay que insistir en que esto hay que retirarlo. Esto no es lo que el país necesita. Todo lo contrario. Yo creo que mantiene los objetivos iniciales, pero, y toda esa escoria que le está poniendo. Néstor Humberto, ¿cuál es la garantía de que si no engañamos a los oyentes? No, engañamos a los oyentes diciéndole que esto es bueno. Eso es una forma de engañar. Pero usted dice generalidades, Aurelio, como decir que fortalece al Poder Ejecutivo. Lo invito a que me cite una sola norma en que fortalezca al Poder Ejecutivo. Le cito a hoy, ni antes del acuerdo. Jueces, ni pone la plata, ni al pone ministro de Hacienda y pone ministros en el Consejo que decide la administración. Claro, sí, pero con vos. No, pero eso sí es evidente. No, pero eso es una injerencia. ¿Y por qué tiene que estar ahí con vos? Para asegurarle el recurso. El recurso se asegura por... Esto es un pedimento a gritos. Néstor Humberto, porque es que reunidos todos los jueces diciendo es que necesitamos plata, pero no hay quien se las ponga. Se nos complica un poco la discusión si solo hablas tú, de verdad, Néstor Humberto, te lo digo. Sé más justo como ministro en la repartición del uso de la palabra. Aurelio, yo ya voy a terminar, José Félix, con el pregunta que quería hacer. Lo del recurso. En el mundo hoy se está imponiendo el que la justicia presente al legislativo su propio presupuesto. En Estados Unidos es así. ¿Por qué tiene que haber un ministro de Hacienda con voz en un consejo administrativo? No puede estarlo. Es indudable que, voy a decir es ya metérsele un poquito a la nevera. Digamos que no se coge el almuerzo, pero se mete a la nevera. Aurelio, que había quedado usted diciendo antes de la pausa, hablando de que la reforma había perdido todo objetivo, ya ni sabemos para qué es la reforma, ¿cierto? Yo le puedo decir que tengo la percepción, por los mensajes que tengo de oyentes aquí, que la gente tampoco sabe para qué es la reforma, y lo que es peor, hay escepticismo de que esto vaya a arreglar los problemas del ciudadano de la calle, que esa tesis Luz María le estaba elaborando hace un rato, de que esto no se mete con... Yo le insisto en una cosa, el problema de la descongestión del acceso a la gente a la justicia está en los juzgados civiles municipales. Ahí está esta reforma que transforma allí, que hace de verdad para que la gente pueda tener acceso a justicia. No hace absolutamente nada. Y terminó en una especie de dirimir pesos y contrapesos entre los altos poderes, el legislativo, el ejecutivo, y la gente se olvidó en la reforma. Eso a mí me parece que es lo más importante. No hay plata para la justicia. Yo le acabo de mostrar, en el año 2020 es 1,16% del presupuesto general de la nación, tal vez sea el más bajito de América Latina. Es evidente que es así. Bueno, habíamos quedado, Aurelio, para recoger la pita, habíamos quedado en que el gobierno tiene demasiada presencia, decía usted, claro, el Ejecutivo le está metiendo demasiado. Cada vez avanza más el Ejecutivo, a mi modo de ver, en meterle la mano a la justicia. Uno puede coger la ley y entonces mirar parágrafos y artículos como estábamos ahora, pero yo quiero decir una cosa, aunque no se cristalice esa intervención del Ejecutivo en el Poder Jurisdiccional, la intención ¿cuál era? La intención evidentemente que sí lo era, la parte presupuestal, en la parte, por ejemplo, perdóname, el presidente eterna a los magistrados que van a ser parte de la famosa comisión de investigación que va a investigar a los congresistas, sí, los va a nombrar, o sea, si hay un avance del Ejecutivo en el legislador. Ahora, en un presidente que en esto no ha mostrado ningún recato, es que no se los olvide que el presidente no ha mostrado recato en que, Aurelio, en un presidente que no ha mostrado recato en hacer lo que quiera con la justicia de manera seductora y componedora. No se los olvide que estamos hablando de un presidente que trató de vender Ecopetrol, una parte de Ecopetrol en una emergencia invernal. Para ponerle una última frase a lo que estaba diciendo Aurelio, en los proyectos primeros, en las primeras rondas, estaba que el presidente casi nombraba con el Congreso el procurador, el contralor y hasta el registrador. Sí, claro. Es decir, ahí en otras circunstancias eso no se habría recibido bien, pero como pues estamos de plácemes de buenos modales. Exactamente. Y le quiero dar un dato, yo no sé, el ministro de Justicia en ese momento era Germán Vargas Lleras, que aspira a ser presidente posteriormente, y posiblemente él tenía un interés también particular en que quedara un poco más
aperado el Ejecutivo. Óigame, Luz María. Es indudable que lo que dice Néstor es un factor que puede jugar allí, eso es innegable. Pero yo diría que vuelvo, insisto, Néstor, ese es otro elemento que usted le puede decir. O sea, esta reforma a la justicia terminó siendo para eso. Por lo tanto, esta reforma hay que retirarla. Mire, José Félix, yo creo esto. Vamos a salirnos un poco de este contexto. Aquí hay de por medio un tema fiscal. Aquí hay de por medio un tema de justicia a la barata en este país. ¿A la qué? A la barata. O sea, de un sistema de justicia barato. Aquí hay conceptos fiscales atravesando de por medio. ¿Por qué a la justicia va a terminar en el año 2020 con el 1,16% del presupuesto general, 0,4% menos que en el 2012? ¿Por qué? ¿Por qué no fortalecemos los juzgados civiles municipales? ¿Por qué no le damos recursos? Entonces, sí, esa es una solución, por supuesto. Yo no voy a demeritar las categorías ni las calidades de ningún exmagistrado ni ningún notario. No se trata de eso, por supuesto. Pero yo creo que ese no es el camino más institucional. Y es más, elevar esa justicia de transición. Pero ha funcionado en otras partes. Pues sí, posiblemente ha funcionado en algunas partes. Pero le hago una pregunta: ¿y por qué no lo otro, que es más institucional, que le da más cuerpo a la justicia, que le da más cercanía? La comparación de Uruguay con Colombia sí es pues desproporcionada. Estamos hablando de un país 20 veces más chiquito que Colombia, sí, pero, con un país que no tiene conflicto, que no tiene los niveles que tiene. No, ese ejemplo sí le quedó pésimo. Pero que eso no es pero nada. Aurelio, tampoco es para los temas de conflicto, son para temas que eventualmente pueden ser resueltas. Yo insisto en lo que habíamos venido diciendo con María, Aurelio, ¿por qué no son jueces? ¿Por qué? Aurelio, que igual pueden ser temporales. Comparación con Uruguay, que evidentemente tiene un modelo exitoso en el tema de descongestión. La comparación es inapropiada, decía Aurelio, porque Uruguay es un país chiquito, pero ese es lo que nos hace diferentes. No será diferente el caso de Colombia, porque aquí tenemos BACRIM, guerrilla, paramilitares, zampones, nidos de corrupción en todas partes. La Corporación de Excelencia de la Justicia, que ha estudiado la justicia en todas partes, no está de acuerdo con ese punto. No le gusta ese punto. Claro. Hombre, ¿por qué la salida no es institucional? Porque hay una restricción fiscal. Es decir, porque la justicia la sometieron a la sostenibilidad.